Buen día, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es el conversatorio psicoanalítico 19º y hoy me voy a referir a la conferencia número 27 del año 1916-1917 de Freud, que él la llama en relación a la introducción al psicoanálisis, a su doctrina general de la neurosis. Interesante estas conferencias porque está dando cuenta de su teoría y de su práctica analítica y al estar en relación al ser anteriores a 1920, en donde escribe Más allá del principio del placer, por supuesto su teorización y su práctica analítica eran diferentes a ese momento. Dice Freud en esta conferencia, empieza hablando sobre sus interrogantes. Siempre es bueno escuchar los interrogantes de Freud, porque uno aprende mucho de eso. Dice Freud que la terapia analítica tiene lugar la herencia, las vivencias infantiles tempranas, las frustraciones reales, por ejemplo, la falta de amor, la pobreza, las querellas familiares, los infortunios matrimoniales, las condiciones sociales desfavorables y los rigurosos reclamos éticos. Hace toda una serie de elementos que para él están en relación a sus interrogantes, en relación a la terapia analítica. También da cuenta de que el tiempo excesivo de la terapia analítica puede ser problemático también, pero ahí no hace ningún comentario y bueno, cada uno de ustedes que se ha analizado puede dar cuenta de eso en un sentido o en otro. Después va a hablar sobre las condiciones de la cura. Dice Freud, por ejemplo, que si goza sexualmente la vida y no al servicio de la moralidad general, o sea, como lo pone como importante eso, en donde dice, si hay conflicto, si se ve el conflicto entre la libido y la represión sexual y se abre paso a los síntomas, como un elemento a tener en cuenta. Dice que ningún triunfo de una o de otra en relación a la libido y a la represión nos lleva a buen puerto, dice Freud. Vamos a enfrentar conflictos en terrenos distintos, entre el inconsciente, entre el preconsciente y el consciente. Todo lo que ya empezó hablando en la interpretación de los sueños. Dice Freud también que es importante dentro del término de la terapia analítica que no se tomen decisiones importantes en el curso del tratamiento profesional, económica, matrimonial, divorcio. Bueno, este es un punto difícil también porque muchas veces un analizante toma decisiones importantes durante el curso del tratamiento, pero bueno, Freud en ese momento lo ubicaba como un criterio, digamos, importante para destacar en la terapia analítica. Dice también que no somos reformadores, sino observadores, los analistas, y que el objetivo del tratamiento es la sustitución del inconsciente por el consciente mediante la traducción. Dice, eliminamos la formación de síntomas y mudamos el conflicto patógeno por el normal. Bueno, en ese momento lo decía así Freud en relación al objetivo del tratamiento, esto de sustituir lo inconsciente por lo consciente. Después, a partir de él, más allá del principio del placer, cambia esta teorización. Dice también que el neurótico curado
ha devenido el neurótico curado. El tema de la curación es, después él va a hacer otra lectura de esto, pero bueno, en este momento, 1916, 1917, si el neurótico curado ha devenido otro hombre, aunque en el fondo sea el mismo. Ha devenido bajo condiciones más favorables, y esta es la terapia analítica, dice que es una terapia causal que propone eliminar las causas, no se propone como una tarea inmediata la eliminación de los síntomas, sino que se comporta como causal bastante más lejos de los síntomas. Bueno, esto está en relación a lo traumático sexual. Esto, digamos, después de 1920 va a hacer un cambio y por supuesto Lacan también lo va a hacer. Dice Freud que nuestro saber sobre lo inconsciente no equivale a saber, al saber de él, sino debemos representarnos a ese inconsciente tópicamente como un lugar psíquico, buscar en su recuerdo y el lugar que se produjo la represión. Entonces, dice Freud, primero se busca la represión y después la eliminación de la resistencia, y presentándosela al paciente. Bueno, en ese momento lo pensaba así, después él se da cuenta que no es tan así. O sea, uno puede decirle a un analizante la propia lectura que tiene el analista, pensando tal vez realmente que esa lectura está bien hecha, pero no necesariamente el analizante puede elaborarlo en ese momento. Por otra parte, dice que la resistencia brota de la represión, y esa contrainvestidura que se erigió para reprimir la emoción chocante, la pulsional. Dice que esa resistencia no pertenece al inconsciente, sino al yo, que es nuestro colaborador. Bueno, digamos, después de 1920 ya no va a pensar que ese yo tiene que ser colaborador, y no siempre es colaborador. El mismo Lacan va a decir posteriormente en su teorización que el yo es el lugar del desconocimiento. Después dice Freud que esperamos que esta resistencia habrá de resignarse tan pronto posibilitemos al yo el conocimiento de nuestra interpretación. O sea, en ese momento Freud daba cuenta de que el analista tenía que darle este conocimiento al analizante a través de la interpretación, y que a partir de eso se va a curar. Y se pregunta a Freud con qué fuerzas pulsionales trabajamos. Entonces él va a decir, bueno, en primer lugar, la aspiración que el paciente pueda sanar, qué lo movió a venirse, dice, a este trabajo. En segundo lugar, con la ayuda de su inteligencia, reforzamos mediante nuestra interpretación para superar las resistencias, cancelar la represión y mudar lo inconsciente por lo consciente. Dice también que los motivos que quieren mantener esa contrainvestidura y los que están prestos a resignarse. Esos primeros son los viejos, los que en su tiempo impusieron la represión, y los segundos se encuentran ahí los nuevos que vinieron a agregarse. O sea, que se junta lo viejo con lo nuevo, donde va a formar parte de la represión. Dice Freud también que hemos logrado renovar el viejo conflicto de la represión y agregado el nuevo.
cuando habla de las neurosis de transferencia, el pasaje de las neurosis propiamente dicho a las neurosis de transferencia. Dice Freud también que la decisión primera que llevó a la enfermedad del analizante y otros que vinieron a agregarse, dice, bajo esta promesa de curación del analista. Esto requerirá un enorme cambio para contrarrestar las condiciones desde el momento temporal en que se produjo aquel primer rechazo, el Joker infantil, débil, y quizás tenía un fundamento para el reclamo libidinal. Pudo haber un peligro, dice Freud. Entonces, y hoy él encuentra que el yo es fuerte y tiene en el médico un auxiliar. Acá se evidencia un psicoanálisis del yo que después Freud se va a rectificar. Dice que después que las histerias, las obsesiones y las fobias da cuenta de la enfermedad misma de las neurosis. En cambio, en las neurosis narcisistas dice que también estuvo en juego un conflicto originario entre el yo y la libido, entre el yo y la sexualidad, que llevó a la represión. Y también acá se puede pesquisar los lugares donde se produjeron las represiones del enfermo y nuevamente la diferencia temporal entre el presente y aquellas represiones que favorecen otro desenlace para el conflicto y que a pesar de todo, dice Freud, no logramos cancelar una sola resistencia en este tipo de patologías, ni eliminar tampoco una sola represión. Y acá menciona el caso de los paranoicos, los melancólicos y el demente precoz, donde va a decir acá tajantemente que son inmunes a la terapia analítica y no se instalará la transferencia. Bueno, después está, en general Freud siempre mantuvo esa postura, después Lacan le dio una vuelta de tuerca y me parece que todos nos hemos enfrentado, o por lo menos los que nos dedicamos hace muchos años al psicoanálisis, nos hemos enfrentado con este tipo de analizantes en relación a la paranoia, a la melancolía y la experiencia dice sí, son casos difíciles, pero no es que no se puede hacer nada en estos casos. Dice también Freud que la transferencia es una forma de resistencia cuando el analizante está más interesado en la persona del analista que en el tratamiento. Dice, esperemos que el analista sea lo suficientemente modesto para no creerse en demasía el amor de su analizante. Ahí está el trabajo del análisis del analista. Dice también Freud que en un primer momento la transferencia positiva ayuda a la mejoría del analizante, pero ese tiempo no dura mucho y puede advenir una violenta resistencia. Después va a hablar de transferencia negativa y de la reacción terapéutica negativa. Dice, algunos creen que hay una cura por amor y esto no es así. Dice que si el analizante repite sus vínculos primarios, inclusive con el analista en transferencia, tanto los sentimientos positivos como negativos, y de todo esto concluimos que este fenómeno está en la relación con su enfermedad. Dice también Freud que la transferencia puede transformarse en resistencia a la cura, como ya lo venía diciendo. Dice también que por regla general lo hostil aparece después de lo tierno y que resulta buen reflejo de la ambivalencia de sentimientos. Y se pregunta de dónde viene la transferencia. Y dice, bueno, el analista no tiene que ceder a las demandas de las transferencias del analizante, pero sería ocioso rechazarlas.
tenemos que demostrar a los analizantes que esas demandas no provienen de la situación presente, sino que repite de nuevo lo que ocurrió alguna vez. Acá está la importancia de la transferencia como repetición. Dice, entonces, no se trata de la enfermedad anterior, sino de la neurosis de transferencia, de algo actual, y así los síntomas se van a reubicar. Dice Freud también que si los síntomas son satisfacciones libidinosas sustitutivas, esto se transfiere en neurosis de transferencia. Y Freud va a concluir en esta conferencia que todo ser humano es accesible a su costado intelectual cuando es capaz de investir libidinosamente los objetos, pero la barrera de su narcisismo suele jugar en contra. Dice también que la sugestión proviene de la sexualidad, de la libido, y ahora descubrimos, dice Freud, que la sugestión en la transferencia por los recuerdos, el descubrimiento del inconsciente, la interpretación y la retraducción de las desfiguraciones, hay todo un enorme gasto de esfuerzo del analizante, de su tiempo, de su dinero, y lo que descubrimos es que la importancia de la sugestión y hasta da cuenta de que hay una sugestión en la transferencia, y por eso el analista tiene que poner sus límites también ahí. Y se pregunta, ¿quién garantiza ahora la certeza de los descubrimientos? Y esto se pregunta si no implica repetir la sugestión. Me parece que las preguntas de Freud, la implicación en el tratamiento de Freud es tan auténtico en el sentido de dar cuenta de sus limitaciones y cómo a lo largo del tiempo va ubicando sus preguntas, sus interrogantes y las limitaciones mismas del análisis. Me parece fascinante esto. Y por último va a decir que las neurosis narcisistas no tienen la capacidad de transferencia, como ya viene diciendo, o solo unos restos insuficientes de ella. Generalmente rechazan al analista por hostilidad o indiferencia, pasando de la libido de objeto a la yoica. Bueno, les agradezco la presencia de ustedes y hasta el próximo conversatorio. Gracias.